Y hemos venido con una saga de mensajes de Nehemías, ¿verdad? Este libro de Nehemías, como saben, es uno de los libros históricos del Antiguo Testamento. Para muchos, yo les hablo del libro de Nehemías y dirán, ¿y ese libro existe? Quizás mucha gente no lo conoce. Pero muchos de los creyentes conocemos este libro y conocemos la historia de Nehemías. Y este hombre, o esta historia de él, es un testimonio profundo de fe, de liderazgo, de resiliencia y de providencia divina. El libro de Nehemías, ya dijimos, creo que así, como pregunté cómo era el título del año, o el que venimos trabajando. Pero ya en las prédicas anteriores hemos hablado un poco de Nehemías. ¿Y qué significa el nombre de Nehemías? Jehová ha consolado. Eso significa el nombre de Nehemías. Les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál era el oficio de Nehemías? Ese sí no se les olvida, ese es más facilito. Era el copero del rey. En ese momento dice que era el rey Artajerjes. Muy bien. Y cuando escuchamos que su profesión era copero, no pensemos solamente que era el encargado del vino, de servir el vino. Era un hombre, era un oficial prácticamente de la corte real del rey. Es más, estaba entre su círculo. El copero llegaba hasta ser en algún momento consejero del rey. Tenía una función importante, tenía un cargo importante, pero así como importante, lo dijo el pastor cuando predicó, estaba expuesto. Era una profesión peligrosa. Yo no sé los que veían bastantes series de televisión, para allá en los 80, el Auto Fantástico, todo esto, había una serie que se llamaba Profesión Peligro. Un hombre llamado Lee Meyer era protagonista. Y este hombre pasaba en peligro todo el tiempo. Bueno, este hombre tenía una profesión peligrosa. Su vida estaba en riesgo todos los días. ¿Ustedes se imaginan que uno tenga una profesión donde esté en riesgo todos los días? Uno no sabe en qué momento va a venir la muerte. Él no lo sabía. Lo que sí sabía es que él había confiado en un Dios poderoso que lo cuidaba. Entonces, ¿por qué era peligroso su trabajo? Ya el pastor lo explicó. Porque una de las maneras de derrocar a un rey dentro del palacio, porque no era fácil matarlo dentro del palacio. Lo más fácil era ¿qué? Envenenarlo. Y él no solamente probaba del vino, él custodiaba la copa del rey, él probaba las comidas. Y si este hombre no caía muerto o enfermo, el rey no comía. Entonces fíjense la profesión del hombre. No era nada fácil. Y les voy a decir algo, empezando. Nosotros vivimos en riesgo todos los días. Todos los días vivimos en riesgo. ¿Y qué es lo que hace que nosotros estemos bien, sabiendo que los días son malos, que los tiempos son más peligrosos? ¿Qué es lo que hace? La confianza en Dios, la fe, mi hermano. Vea, el pastor hace muchos años venía en una moto, ¿verdad? Cuando trabajaba en Drolitoral. Y lo golpeó un carro y el pastor dio un volatín en el aire y cayó. Y se ha parado. Ni un raspón, ni un hueso roto. Estamos en peligro todo el tiempo. Aquí un hermano tenía una moto que parecía como una Harley. Se reventó contra un camión. La moto se partió por la mitad. Así fue.
Y Mariano se levantó y la moto. Todo el tiempo estamos en peligro. Pero este hombre tenía algo. Este hombre amaba a Dios. Y además de amar a Dios, amaba a las personas. Porque cuando leímos el primer capítulo, dice que él preguntó sobre los judíos, cómo estaban los judíos. Y le dijeron todo lo que había sucedido allá y cómo estaba ese pueblo. Dice que él lloró y él intercedió por ellos. Era un hombre que tenía pasión por los demás. Entonces vamos a empezar. Yo los invito a abrir su Biblia en Nehemías, capítulo número 2. Antes de entrar a leer estos versículos, ahora sí les voy a decir cómo se titula el mensaje. El mensaje se titula Restaurando mi parte. Vamos a hacer algo que tenemos ratico que no hacemos. Dígale al que tiene al lado, estoy restaurando mi parte. Dígale. No se le va a olvidar durante estos minutos que vamos a estar aquí, restaurando mi parte. Vamos a empezar con el versículo número 1. Dice, Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino, lo serví al rey, y como yo no había estado antes tristes en su presencia, me dijo el rey, esa partecita del 2. Cuando nosotros leemos aquí, en el año 20 del reinado de Artajerjes, en el mes de Nisán. Este mes correspondía a lo que serían los meses de marzo y abril. Pero si usted va al capítulo número 1, dice que aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20. Quisleu correspondía al mes de noviembre y diciembre. Cuando Nehemías oró entre noviembre y diciembre hasta abril, que se presentó ante el rey a pedirle la petición, habían pasado ¿cuánto tiempo? 6 meses. 4 meses. Habían pasado 4 meses. En el año 445 antes de Cristo. O sea que este hombre duró ¿cuántos meses orando para presentarse delante del rey? 4 meses. ¿Cuántos días son? 120 días. Aquí las mujeres lideran un programa de 100 días de oración, ¿cierto? Oramos por el país, por la iglesia, oramos por los necesitados, oramos hasta por otros países. Este hombre se demoró eso para presentarse delante del rey. ¿Cómo se llama el título del mensaje? Yo no pretendo ir a una nación o a una gente a restaurarlos, a hablarles de la palabra, a alentarlos a seguir al Señor, si yo ni siquiera he restaurado lo mío. Entonces vamos a resaltar la primera parte, la oración. ¿Y por qué todos los predicadores anteriores han hablado de la oración siempre que hablan de Nehemías? Porque la oración tiene algo en particular, y es que la oración levanta muros. La oración levanta murallas. Acuérdense la semana de énfasis que se llamaba En la brecha. Dice que Dios estaba buscando a alguien que se parara en la brecha y orara, a interceder por su pueblo. ¿Para qué? Para levantar ¿qué? Vallado.
o muro. Eso hace la oración. Levanta muro. Yo recuerdo cuando estaba soltero, estaba más joven, mi mamá iba, sí, hace rato, mi mamá iba a una iglesia y le regalaron unas copias, pero eran unas hojas grandísimas, no eran ni de oficio, eran unas hojas más grandes que las de oficio. Eran unas 3 hojas y tenían unas letras grandes, como de este tamaño, que decía, la oración. Y ella nos decía, a mis hermanos y a mí, miren lo que dice aquí, léanlo. Y ella había una ilustración o una historia, no sabría qué decirle si era una historia real o una ilustración, pero ella no las leía. Y decía que un hombre tenía un negocio en su casa. Y el hombre era muy próspero. Pero había un ladrón que quería entrar a su casa. Este hombre, dueño del negocio, cada vez que cerraba su negocio y antes de acostarse, le oraba al Señor que lo protegiera a él y a su familia. Y el ladrón intentaba entrar todos los días, pero nada, el hombre tenía buena seguridad. Hasta que un día el hombre pudo ingresar. Como dice, le dieron el papayazo. Y el hombre ingresó. Cuando el dueño del negocio siente que hay alguien, coge la escopeta y lo enfrenta. Y el señor asustado le dice, no me haga nada, señor, no me haga nada. No me voy a llevar nada, no me haga nada. Y le dijo, ¿cómo entraste? Y el hombre le dijo, la puerta por la que he intentado entrar todo este tiempo. Señor, no me haga nada. Listo, váyase, no le voy a hacer nada. Pero el hombre le dijo, yo quiero que usted me saque de una duda. ¿Qué fue lo que hizo anoche que hizo que yo pudiera ingresar? Porque yo he intentado por la misma puerta y no podía. Y el hombre le dijo, anoche se me olvidó orar. El muro no estaba levantado. Por eso, lo primero, cosa que debemos hacer para restaurar nuestros muros, es volver a la oración. Sin la oración nosotros estamos indefensos, los muros están abajo. Hoy en día los que son padres y saben que tienen hijos, que ya son profesionales, ganan bien y hoy pueden estar en un yate y se ven riendo, se ven felices. Están en otras partes viajando, se ven alegres. Pero los padres saben que están indefensos porque no están orando. Y la única manera que están aún bien es porque sus padres están levantando vallados por ellos. Están levantando muros y no podemos desmayar los que somos padres. Entonces tenemos como primero la oración. No orar es como decirle a Dios, yo puedo solo. Eso es lo que le estamos diciendo a Dios cuando no oro. Pero cuando oro es porque necesito de Él. Y es que es con sus fuerzas y no con las mías. Aquí decía Dylan, él vino aquí y estuvieron orando por sus rodillas. Dijo nuestra amiga que nos visita, Ana Victoria, es que estuvimos orando y la suegra estuvo orando. Entonces sabemos que estas cosas que suceden en nuestras vidas, estos muros que han sido levantados, es por medio de la oración. No podemos olvidarnos de ello. Ahora seguimos el mismo versículo 1. Dice que él vino, ya el vino estaba delante del rey, ¿verdad? Haciendo su trabajo. Ya el hombre estaba haciendo su trabajo. Y como no había estado triste en su presencia, ahora la tristeza es una que
Es una emoción, ¿cierto? Los que se han visto la película animada, la niña que tiene su poco de emociones, intensamente. Nosotros vivimos así, intensamente, lleno de emociones todo el tiempo. Y aquí en este hombre, en este momento, se le presentó la tristeza. ¿Y por qué estaba triste? Dígame usted, quiero escucharlo a usted. ¿Por qué estaba triste este hombre? Lo que estaba pasando con su pueblo. Por lo que estaba pasando con su pueblo. A nosotros nos debe doler la situación de nuestro pueblo. Berta decía, ¿qué es nuestro pueblo? Los más cercanos, lo que nos rodea, la familia, los estudios, la iglesia, el trabajo, nuestro círculo más cercano. Entonces este hombre estaba triste, pero esto le podía costar la vida al hombre. Ahora, él estaba en riesgo todos los días por su profesión. Pero ahora sí lo podía matar. Porque estar triste delante del rey significaba una ofensa. Porque en aquel entonces el concepto de rey es que era como una divinidad. Estar delante del rey quería decir, a mí no me hace falta nada. Con él ya lo tengo todo. Y presentarse triste delante del rey, lo que él podía esperar era, mándenlo a matar, decapítenlo. Pero el hombre lo ve y le dice, ¿por qué está triste tu rostro? No estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. ¿Lo reconoció por el qué? Por el semblante, por el rostro. Cuando nosotros estamos tristes, es fácil reconocer a una persona que está triste. Hay otras cosas que van con la tristeza y es el desánimo, el no deseo de pronto de leer la palabra, el aislamiento, la falta de apetito. Pero hay una que no se puede ocultar a simple vista y es el rostro. Vea que dice Proverbios 15:13, que el corazón alegre, ¿qué? Hermosea el rostro. El corazón alegre hermosea el rostro. ¿Y el triste, qué? Lo opaca. Y el hombre estaba como triste. Ahora, es un sentimiento, una emoción que nosotros podemos tener. Todos lo tenemos. ¿Quién no ha estado triste? Y yo le voy a decir algo. Nosotros podemos estar tristes, pero es algo que debe producir en nosotros un cambio para acercarnos al Señor. Porque si hay una persona que está triste todo el tiempo, entonces hay un problema con esa persona. Necesita ayuda. Ayuda del pastor, necesita ayuda psicológica, necesita ayuda de su familia. Pero nosotros podemos estar tristes en algún momento, pero no todo el tiempo. El Señor nos dice y nos invita a estar todo el tiempo gozoso, porque esta es la voluntad de Dios. Y así como en aquel entonces delante del rey no podía estar triste, ¿cómo yo puedo estar triste cuando estoy delante de mi rey? ¿Cómo puedo estar yo triste? Pero es algo que todos sentimos. Cuando vemos que cosas como estas que están aconteciendo con el pueblo judío. Y este hombre ahora sí estaba de frente a la muerte. ¿Saben? Y llega un momento en que este hombre expresa al rey lo que sentía. ¿Qué tienes? Y es una pregunta que cuando uno la hace a la gente a veces no es muy honesta. Los hombres sabemos que cuando le preguntamos algo a las mujeres, ¿qué tienes? Lo primero que ellas dicen, ¿qué? Nada. ¿Seguro? Estoy bien. Ya nosotros debemos ser honestos. Si queremos levantar los muros también.
Vamos a empezar a restaurar nuestra parte y uno debe ser honesto con Dios y con su prójimo. Y dice que después de que le expresó estas cosas al rey, estamos en el versículo número 2, sentí un gran ¿qué? Ay, mi madre, ahora sí. Vamos a ver qué me va a decir el rey. Y le dije al rey, viva el rey para siempre. Esto era un saludo, esto era un halago al rey. Eso significaba larga vida al rey. O sea que su reinado sería eterno para siempre. Cuando Jesús estaba siendo maltratado, humillado y burlado, decían unos soldados, salve el rey de los judíos. Se burlaban de él, pero aún en sus burlas estaban diciendo una gran verdad. Y es que su reinado era para siempre. Ese es el rey que nosotros tenemos. Y este hombre temió. Si su vida estuvo al límite, ahora sí, estaba frente a la muerte. Vamos al versículo, estamos ya en el 3. Salve al rey, viva para siempre. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Entonces el rey le dice, ¿qué pides? Cuando el rey dice, ¿qué pide? Este hombre le volvió el alma al cuerpo. Ese le entró un fresquito así. Ay, Dios mío, gracias. Dios respondió. Ahora, el hombre sintió un fresquito, pero ahora que yo le pida lo que yo necesito, ahí está la cosa también difícil. Ahí es donde me puede volar la cabeza. ¿Qué pides? Ahí viene la respuesta de Dios. Nehemías vio la respuesta, como diciendo, ya coroné, ya vamos bien. Pero ¿qué produjo todo esto? El tiempo que Nehemías duró orando. No era por su influencia, no porque él era el más elocuente, era porque Dios estaba obrando en esa situación. Dios respondió y a veces nosotros nos desesperamos, ¿saben? Le estamos pidiendo algo a Dios, Dios mío, dámelo, pero dámelo ya. Y no es así. ¿Ustedes saben cuánto tiempo pasó desde que Samuel ungió a David para que David tomara el trono? Pasaron aproximadamente 15 años. Y David pudo haber dicho, pero ya yo soy el rey. David tuvo en bandejita de plata a Saúl ¿cuántas veces? Como 2 veces. Lo tenía ahí así, se lo quedaba viendo. Y mire, pero ronca. Le podía pegar un flechazo, un espadazo, tirarle una piedra en la cabeza. Pero David entendía que no era en el tiempo de él. Entonces nosotros debemos ser pacientes. ¿Cuánto se demoró para presentarse ante el rey? 4 meses. Nosotros que le estamos pidiendo algo durante una semana y ya queremos la respuesta. Y eso no es así, mi hermano. Eso no es así. Y dice el versículo, la ciudad de mis padres, los sepulcros de mis padres. Entonces el rey, que tenía a la reina sentada junto a él, me preguntó, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después de que yo le indiqué las fechas. Bien, él le indicó todo. ¿Qué hizo la oración de Nehemías? 1,
Él pedía en el capítulo 1 que le diera gracia para presentarse delante del rey. 2, le dio los tiempos, las fechas. 3, le indicó hasta qué materiales iba a necesitar para la obra. Miren todo lo que Dios proveyó para que se diera esto por un hombre que sintió amor, que sintió compasión por su pueblo. Y Dios, cuando quiere bendecirlo a uno, usa a quien Él quiera. Aquí usó ¿a quién? A un rey pagano. Y seguía estando para mí en peligro y preocupado porque esto iba en contra de la política del reino. ¿Cómo así que yo voy a dejar ir un hombre a construir unos muros de un lugar? Fíjense que él no dijo Jerusalén, que él iba para Jerusalén. ¿Para dónde dijo que él iba él? A reconstruir ¿qué? El lugar donde sepultaron a sus padres. Es hasta prudente el hombre, porque si dice que es Jerusalén, el rey se entera después que es Jerusalén, porque Jerusalén para los babilónicos en su tiempo y después los persas era sinónimo de rebeldía. Entonces el hombre no es que sea de pronto esa malicia o esa astucia, sino es que el hombre sabe hablar, ¿cierto? Hay gente que para decir una cosa es brusca, pero hay otra persona que aún en sus palabras suaves, sabe que la palabra fuerte la dice y le dice, ay, pero no fue grosero conmigo, aun cuando lo haya insultado. Pero es la manera como decimos las cosas. ¿Qué estuvo presente delante en todo este tiempo? Una sola cosa: la mano de Dios. En el versículo 8 del mismo capítulo, ¿qué dice? La benéfica mano de Dios. Era la providencia divina obrando. ¿Y qué es la providencia? No es más que la soberanía del Señor. Cuando el Señor quiere cumplir algo, Él va a acomodar todas las cosas para que se den. Va a sustentar, va a proteger, va a alinear todas las cosas. Todo el tiempo la providencia del Señor estuvo ahí. Nunca estuvo la mano de Nehemías inmersa en esa situación. Porque cuando yo le pido al Señor, pero meto yo mi mano, yo estoy dudando. Yo estoy dudando. Ay, Dios mío, pero ya han pasado 2 meses y nada. Yo voy a hacer como sea. Yo me voy a poner de esta manera y voy a llegar y yo sé que Él me va a responder porque mira, voy a llegar hasta asustado. No. Nosotros no podemos dudar de que cuando pedimos algo en el Señor y no se dan las cosas, tenemos que esperar el tiempo de Él. ¿Y qué es la duda para el Señor? Ahora le voy a decir otro sentimiento intensamente: la duda. Todos dudamos, pero cuando la duda ya es una constante en nosotros, entonces ahí sí está la cosa grave, porque la duda es como para Dios incredulidad, y la incredulidad para el Señor es uno de esos pecados que Él aborrece. Cuando Jesús iba a sanar a un joven endemoniado y el papá le decía, pero ayúdalo. Y Jesús le dijo, al que cree, todo le es posible. Y el Señor dijo, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Y qué es esa incredulidad o esa duda? Es sencillamente falta de fe. Entonces, nuestra vida para levantar muros debe estar acompañada de la oración, pero con una fe genuina. Porque hay gente que sencillamente ora como algo rutinario, de costumbre. O cuando oramos, Dios mío, esta cosa y bueno, si tú quieres y se dan las cosas. Y aunque nosotros decimos en la oración que se haga tu voluntad, pero todo el tiempo, así como cuando uno dice, estoy tirando un albeo, si Él me quiere responder bien.
Entonces la duda no puede estar en nosotros. Santiago dice que aquel que duda es como ¿qué? Como las olas del mar, que son echadas de un lugar a otro, y que es inconstante ¿en qué? En todos sus caminos. Entonces nosotros no podemos tener la duda en nosotros si queremos levantar muros. Nosotros debemos ser ¿qué? Constantes en la oración, constantes en la lectura, constantes en compartir el Evangelio, el amor de Dios, constantes en la asistencia al templo. Debemos ser constantes. ¿Qué significaba entonces Jerusalén para el pueblo judío y qué significaba para Nehemías en ese momento? Jerusalén tenía un significado grande para el pueblo y era su orgullo. Ellos se sentían orgullosos de esa ciudad. Era lo que los protegía a ellos. Era su dignidad. Y algo que hizo Jesús cuando vino a esta tierra fue devolverle la dignidad a las personas. Y no solo a las personas, sino también a su casa, a su pueblo. Nosotros debemos cuidar nuestra dignidad. Dice que cuando Jesús se llegó donde una mujer, le dijo, una mujer pecadora, vete, no lo hagas más. Dignificó a la mujer, dignificó a los niños. Al endemoniado gadareno, lo vio todo así, desnudo, todo como no era. Y después de que le expulsó los demonios, dice que estaban, ¿qué? Vestidos y en su juicio, cabal. Dignificó la vida del hombre. Y el Señor quiere que nuestras vidas sean dignificadas. ¿Cómo así? Porque el enemigo todo el tiempo ha querido burlarse de su pueblo. Y créame que cuando las vidas de muchos de nosotros quizás en algún momento se ha venido abajo, ha venido el escarnio. Y como están famosas las redes, al diablo y a 8 demonios más les gusta. Entonces nosotros debemos cuidar nuestra dignidad, así como Jerusalén lo era para el pueblo judío. Cuando nosotros, les dije en un principio, no estamos orando, nuestros hijos no oran, nuestros familiares ya no oran, no quieren orar, somos presa fácil del enemigo. Como la ilustración del hombre que sencillamente no oró. Estamos como cuando uno no se alimenta bien, estamos con las defensas ¿qué? Bajitas. Pero cuando estamos, decía el hermano Jorge, ¿qué era la oración? Cuando predicaba Andrés, el pan diario. Las defensas están ¿qué? Están altas. David, me gusta mucho ese personaje. ¿Saben por qué? Yo lo pudiera mencionar, yo lo tenía mencionado 5 veces aquí en este mensaje, pero no voy a hablar tanto de él. Pero en este caso, el hombre hacía lo que le tocaba hacer en su momento. Por eso nosotros leemos, no, que es que David era conforme al corazón de Dios, pero David hizo cualquier cantidad de cosas, pero lo que Dios lo mandó a hacer, lo hacía. En su momento, Dios le decía, esto tienes que hacer y esto. Y algo que uno no debe hacer, porque somos presa fácil del enemigo y nuestras defensas están bajitas, es ceder nuestro territorio. ¿Qué es esto de ceder nuestro territorio? Permitir, ¿cómo se los digo? No dejarnos contagiar de las cosas de este mundo. No dejarnos influenciar por las personas que no conocen del Señor y que están todo el tiempo con nosotros, diariamente con nosotros. Nosotros no podemos ceder ese territorio, nosotros debemos tener dignidad. ¿Por qué? Porque deberíamos amar
lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y ustedes no saben que entre el pueblo de Israel habían unos personajes que no eran descendientes de Jacob, y eran unos hombres llamados los jebuseos. Y ellos, por medio de trampas, se hicieron pasar por moabitas, por gabaonitas. Y le dijeron a Josué: no, nosotros pasábamos por aquí, somos extranjeros, ¿qué tal? Pero danos la oportunidad aquí, te servimos. Y por medio de engaños vivieron mucho tiempo en Israel. ¿Y qué hizo David cuando se cumplió su tiempo de sentarse en el trono? Esperó el tiempo. Él dijo: es que nosotros no podemos ceder nuestro territorio. Y cogió a esos jebuseos y le dijo: los vamos a sacar de aquí. Y se burlaron de él. Y los cojitos de aquí te van a sacar, los ciegos. Se burló. Y David mandó nada más ¿a quién? A un solo hombre que se metiera por abajo, por las alcantarillas. Mandó a Joab. Y los destruyó y los sacó. ¿Y qué territorio es ese que habitaban los jebuseos? ¿Ustedes recuerdan? Es donde está actualmente Jerusalén. Ese territorio es Jerusalén, lo convirtió en Jerusalén, la ciudad amurallada, y donde tenía la casa, el templo. Entonces nosotros no podemos ceder territorio. Tenemos que levantar los muros. Y vamos a buscar un versículo, capítulo 6 de Nehemías. Y grábese esto y lléveselo en su mente hoy. Nehemías 6, versículo 3. ¿Qué dice? Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén a hacer la obra, habían unos personajes que eran opositores y se estaban burlando de la obra. ¿Quiénes eran? Tobías, Sanbalat, y había uno que le decían el árabe, Gesén el árabe. Dice que estos personajes le dijeron a Nehemías: vente para acá un rato con nosotros y vamos a compartir un rato. Era una trampa. ¿Y sabes qué le dijo Nehemías? Lo que leímos ahí: no puedo, estoy haciendo una ¿qué? Una gran obra. Oiga, lo que estamos haciendo en nuestra vida es una gran obra. Estamos levantando ¿qué? Los muros. Por eso nosotros no podemos permitir que otros vengan a invadir nuestro territorio y quieran contagiarnos. Sencillamente no puedo, no voy. Gracias por la invitación. Estoy en una gran obra. Dice que a medida que se levantaban los muros, también las personas estaban siendo restauradas. Le decía a la gente: hagamos todo, pero yo levantaré mi parte, restauraré mi parte. Y para finalizar, mis hermanos, les digo algo. Si queremos restaurar nuestros muros, vamos a orar. Vamos a creerle a Dios. No vamos a ceder territorio al enemigo. Cuando nosotros hacemos estas cosas, evitamos que el enemigo se burle de nosotros. Evitamos que nuestras vidas se vengan abajo. Ya es tiempo de preocuparnos por nuestra dignidad. Es tiempo de preocuparnos por nuestra vida y por la de nuestros familiares. Es tiempo de preocuparse, nos preocupemos los unos por los otros. No hay que darle oportunidad al enemigo. No importa cuánto nos hayamos demorado o si todavía no hemos visto la respuesta. No intente meter su mano, mover sus influencias. No son las influencias, no somos nosotros. Es la mano benéfica de Dios en nuestras vidas. Y es momento de ¿qué? De levantar.